Vamos a empezar nuestra clase del día de hoy de psiquiatría. Bueno, todavía la cuarentena sigue, así que no podemos volver a clases presenciales, pero les tenemos una buena noticia. A partir de este 4 de mayo que pasó de la semana pasada, ya tenemos la capacidad para poder transmitir clases en vivo. Ya las empresas de telecomunicaciones, las empresas de servicios profesionales ya han sido habilitadas para trabajar. Así que ya hemos hecho las pruebas la semana pasada, así que desde este lunes ya vamos a empezar a transmitir en vivo para los chicos del residentado y también vamos a hacerlo con ustedes, ¿ya? Así que todos los que están escuchando este video, por favor estén atentos a su muro académico. En el muro académico vamos a subir dos cosas: un comunicado donde vamos a indicar todos los pasos a seguir para adaptarnos a este nuevo periodo que probablemente sea más extenso, de ausencia de curso presencial. Y segundo, vamos a mandar un link para que puedan unirse a la clase en vivo. Todos los alumnos que están siguiendo. Tenemos conocimiento que está habiendo problemas en todas las universidades, tanto para salud, para el ENAM. No podemos tomar ninguna decisión ahorita radical porque falta definir si el semestre se va o no se va a perder en la mayoría de universidades, o si se va o no a tener internado el próximo año, o en el caso de los chicos del ENAM, si es que va a haber o no ENAM este año. Así que todas esas dudas parece que van a quedar totalmente claras en las próximas semanas. Todas las instituciones ya se están acomodando. Estamos en un periodo más de cuarentena, pero es muy probable que sea ya el final. Como escucharon al presidente del RO, él está cerca del 1, así que lo más probable es que ya de forma segura se retire la cuarentena en 2 semanas más. Hay estudios que han demostrado que 70 días es un promedio aceptable para que cualquier cuarentena termine sí o sí, ¿no? Revísenlo. Pero bueno, igual parece que tenemos pandemia para bastante tiempo. Se estima un año, año y medio que afecta a Latinoamérica. Así que vamos a adaptarnos. Ya vamos a adaptarnos. Solo les pido que estén atentos a su muro académico para el comunicado que les vamos a dar. No se preocupen por el examen. Si el examen se retrasa, se demora, el aula y el curso van a seguir hasta ese momento y bueno, avanzaremos con todo lo programado y tendremos y crearemos más actividades académicas en adelante. Ya está pensado también hacerles un curso de básicas a partir de julio, para que si siguen con tiempo libre y están en casa y no en la universidad, puedan repasar ciencias básicas y así una serie de implementaciones que ya la tenemos lista para el curso de salud. Les pedimos disculpas toda la cuarentena. Hemos estado más orientados a organizar el curso de residentado porque era la premura, ¿no? La premura de gestión. En cambio, en AMI Salud demoraron un poco más, pero ya está. Así que el comunicado y el link, por favor, lo van a tener para el día lunes al más tardar. ¿No, chicos? Bueno, entonces en esta clase vamos a hacer psiquiatría. También voy a ponerme al día en dermatología. Y entiendo que el doctor Guzmán les debe anestesiología y los capítulos pequeños de cirugía general o de cirugía en general, que son, creo, oftalmo, uro. Bueno, todo se va a poner al día, no se preocupe. Estamos grabando ya y ahora con esta nueva posibilidad de grabar en vivo va a ser mucho mejor, mucho más práctico. ¿Ya? Bueno, entonces empecemos nuestra clase de psiquiatría. Miren, psiquiatría es un capítulo complejo, ¿ya? Es un capítulo complejo que requiere revisión de la semiología antes de empezar a estudiar, ¿ya? Entonces, ¿por qué digo que es un capítulo complejo? Porque nosotros tenemos un cerebro que obviamente, como todo órgano, viene de nuestro código genético, la información última que él genera o que lo genera. Así que el cerebro no es más que la expresión física de la información del ADN, pero en el cerebro se genera otro tipo de información que se conoce como la mente, la psique humana. Entonces, este modelo es el modelo más aceptado. El modelo que dice que el ADN genera el cerebro puede moldear su ADN a través de las redes neuronales que existen e inducirlo a que forme diferentes
moléculas de información y de esa forma el cerebro se va internamente regulando. Eso se llama modelamiento o moldeamiento de las redes neuronales. Y todo este proceso como resultado da la mente. La mente es la expresión del funcionamiento del cerebro. ¿Ya? Esa es la teoría biologista, biológica, mecanicista. ¿Ya? En cambio hay otros un poquito más fumados que dicen que no, que la mente tiene su propio mecanismo, ¿ya? Que no depende del ADN, es externo. Y este mecanismo puede influir en el ADN independientemente. Hay algunas pruebas sobre ello, no está muy claro, pero no se considera científico ese aporte. No se considera científico, ¿ya? El que la mente sea una entidad separada del cerebro. Así que nos quedaremos con el modelo biologista. Este de acá, que el cerebro genera la mente. No soy un defensor estricto, yo creo que hay mucho que investigar todavía acá, así que bueno, dejémoslo eso para los que se dediquen a la psiquiatría. Entonces ahora conversemos de psiquiatría, semiología psiquiátrica. Recuerden chicos, la mente es única, ¿ya? La mente es única, o sea, tú no la puedes partir. Así como el cuerpo es único, la mente es única. El problema radica en que para poder estudiar mejor es más didáctico partirlo en funciones. Así que la mente se parte en 11 funciones parciales. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Ya? Estos de acá, el hambre y el sueño, ya son funciones biológicas. Pero como tienen bastante importancia en la mente, las vamos a considerar acá. Pero las funciones principales de la mente son 11. ¿Ya? Tienes la conciencia, que es la capacidad del sujeto de darse cuenta que él es el sujeto y afuera está el objeto. ¿Ya? Esa es la conciencia. La capacidad de la persona de identificar que él es algo diferente del objeto externo. ¿Ya? No se olvide. Entonces, esta conciencia va a tener sus trastornos. Ahorita lo vamos a ver. La atención es la capacidad de eliminar estímulos que no me interesan para enfocarme en un solo estímulo que me interesa. Eso es la atención. ¿Ya? Eliminar distractores para poder enfocarme en un solo estímulo que me interesa. Orientación. La orientación básicamente es la capacidad de la mente de ubicarse en el tiempo, en el espacio y también en la persona. Ubicarse en tiempo, espacio, persona. Eso es la orientación. El lenguaje es la capacidad de crear e interpretar mensajes. ¿Correcto? Entonces la capacidad o el lenguaje no es más que nuestra capacidad mental para crear un mensaje o interpretar otro mensaje, pero utilizando el mismo sistema, que se conoce como lenguaje. ¿Ya? Así como hay un lenguaje de programación, que lo pueden entender las computadoras, hay un lenguaje verbal y un lenguaje no verbal, que lo entendemos los humanos. ¿Ya? Muy bien. La afectividad, en cambio, es la expresión, la afectividad es todas las formas de expresión del funcionamiento del sistema límbico y sus áreas asociadas, ¿correcto? Entonces, la afectividad es una función de asociación terciaria. La afectividad es una función de asociación terciaria a través del sistema límbico, ¿ya? Que es una característica inherente del humano. ¿Qué otra asociación terciaria tenemos? Tenemos el pensamiento y la memoria. El pensamiento y la memoria también son una actividad de asociación terciaria y luego la inteligencia y la acción también. Ahorita vamos a hablar uno por uno, ¿ya? Seguimos en orden. La percepción. ¿Qué es la percepción? La percepción es la capacidad del cerebro de interpretar el estímulo que le llega.
Entonces, llega un estímulo a través de un receptor, por ejemplo la vista. Esta vista lo transduce a un potencial de acción que viaja por el segundo par craneal, por ejemplo, y nuestro cerebro lo interpreta. Entonces la percepción es ese momento, el momento en el que el cerebro interpreta el estímulo E que vino por fuera a través del órgano receptor vía un nervio y este lo interpreta para darle un significado. Lo interpreta y le asigna un significado. Esa es la percepción. ¿Ya? Muy bien. El pensamiento, en cambio, es la capacidad del cerebro, vamos a dibujarlo acá, es la capacidad del cerebro de aprehender un objeto. Supongamos que este es un objeto, el que ustedes quieran, el que absolutamente ustedes quieran. Es una cosa, es una persona, es una situación, es una idea, lo que ustedes quieran. Este objeto va a entrar al cerebro por diversos canales, ya sea sus receptores, ya sea por estímulos, por lo que sea. Y dentro del cerebro se va a dar una actividad completa, conjunta de toda su funcionalidad para que el cerebro interprete y aprehenda el objeto. ¿Está bien? Entonces yo te digo, el objeto lapicero nunca tú lo has conocido, pero algún momento en tu vida te lo han presentado. Entonces ese objeto lapicero ha entrado a ti a través del tacto, de la vista, de repente del oído, o te lo han dicho, te lo han contado, de repente lo has masticado, has lamido tu lapicero, no lo sé, lo has olido, y dentro de tu cabeza te has ido trabajando la idea del lapicero. Y una vez que tú, de tu cerebro, aprehende el concepto, acuérdense eso, aprehensión, no aprehendes, aprehensión, aprehensión del objeto externo, eso es pensar, ¿está bien? Y pensar tiene múltiples funciones. Por ejemplo, acá está el razonamiento, la lógica, ¿correcto? La analogía, la comparación. Acá está el juicio, la valoración. Acá está la imaginación, la intuición. Y así puedo seguir con una serie de subcategorías dentro del proceso de pensar. ¿Ya? Muy bien. Finalmente, la inteligencia es la capacidad del cerebro para resolver situaciones nuevas. La inteligencia es la capacidad de resolver situaciones nuevas. Eso. Y se mide a través de un coeficiente intelectual, que tiene coeficientes para todo. ¿Ya? Se ha visto que hay más de 11 inteligencias, así que puede haber coeficientes para cada tipo de inteligencia. ¿Ya? Entonces, resolver nuevas situaciones medidos a través de un coeficiente se conoce como inteligencia. ¿Ya? Lo normal es estar alrededor de 100, ¿correcto? Que es la inteligencia promedio. ¿Ya? La desviación estándar es de 15, así que dos desviaciones estándares para abajo sería 70, el límite del retardo mental, y dos desviaciones hacia arriba, 130, perdón. 130 sería el límite para los genios. ¿Ya? Muy bien. Memoria. La memoria es la capacidad de retener información, correcto, almacenar, evocar y luego reconocer. ¿Está bien? Entonces la capacidad de retener información, mantenerla en nuestro cerebro. Luego, almacenarla por un tiempo, que puede ser más largo, mediano o corto. Luego, evocarla a voluntad, recordarla cuando la necesitamos o también inconscientemente.
Y finalmente, reconocer que es un recuerdo y que no es algo real. Eso es la memoria, ¿correcto? La acción o voluntad, ¿ya? La acción o voluntad es, como su nombre mismo lo dice, el llamado a realizar algo. Entonces, la acción es la voluntad interna del cerebro hacia realizar algo, hacia realizar algún efecto, algo, ¿ya? Entonces, de algún lugar de la mente aparece eso que se llama voluntad y nos lleva hacia realizar algo, efectuar algo. Sería el equivalente a la vía eferente en sistema nervioso central. Esa es la acción. Y la acción básicamente recae sobre la integración prefrontal. Por eso es un área de asociación terciaria, nuevamente, el prefrontal. El prefrontal, ¿ya? Así que con esto voy a marcar con color verde, ¿ya? Ya hemos visto la función de asociación prefrontal de la acción. Ahí está, la acción. Hemos visto la asociación prefrontal, o perdón, límbica de la afectividad. Y la asociación terciaria del conocimiento es del lenguaje en Wernicke, del pensamiento, también asociado a Wernicke y también al prefrontal, de la memoria, también asociado a Wernicke, ¿ya? Y bueno, la inteligencia sí es del prefrontal. Así que todas estas funciones son terciarias, sí, pero ya son compartidas entre varias áreas, compartidas. El único que podría ser exclusivo, si quieren lo podemos poner acá, es el área de Wernicke y el área de Broca, que tienen que ver con el lenguaje, ¿no? Pero de ahí el resto son áreas compartidas. Compartidas. Muy bien, ya estamos terminando. La conciencia del yo es la capacidad de la mente para identificar y estructurar nuestro propio ego y saber qué es nuestro, ¿ya? O sea, todos nosotros sabemos quiénes somos nosotros, qué hemos hecho, qué tenemos, qué no tenemos, o sea, nuestra definición, nuestro ego, ¿ya? Nuestro ego. En cambio, hay personas que tienen trastornos de esta función y se creen que son la otra persona, ¿ya? Se creen que son la otra persona. Muy bien. Hambre y apetito se explican solo, igual que sueño, que bueno, lo voy a explicar en otro momento sobre sus trastornos. Solamente recuerden, por favor, que el sueño tiene una fase no REM, que es el sueño reparador, y hay una fase REM, que es el sueño paradójico, ¿ya? Entonces, en el sueño no REM tenemos ondas que van bajando de frecuencia, primero ondas teta, luego los complejos kappa, los usos del sueño, y luego llegamos a las ondas delta, ¿correcto? Vamos a las ondas delta, ¿ya? En cambio, las más, vamos a ponerle una D para que no se confunda, ¿ya? Las ondas delta son las más lentas, las D, ¿ya? Teta, kappa, usos y ondas delta. En cambio, en el sueño REM tenemos ondas beta, que son de alta frecuencia, como si estaríamos despiertos. Por eso se llama sueño paradójico. Este es el sueño paradójico. Mientras que este es el sueño reparador. Reparador. Muy bien. Entonces, el sueño se va a alterar pues en diversas patologías, el hambre y el apetito también y el resto. Así que ahora toca la segunda parte de esta lámina, que es conversar de las enfermedades o la patología de cada una de estas, ¿ya? Así que acá les pido que apunten porque no voy a ya escribir en la diapositiva porque se va a cargar, ¿ya? Se va a cargar. Así que les voy a ir dando en cada uno patología que vamos a ir viendo después. O sea, solamente acá voy a dar una pequeña introducción, ¿ya? Entonces, vamos desde el inicio. A ver, ¿qué patología deben recordar en trastornos o alteraciones en la conciencia? Entonces, la conciencia puede estrecharse, ¿correcto? Hasta desaparecer. Por eso un paciente que está en coma, vamos viendo cómo a medida que el Glasgow va bajando, va estrechando su conciencia. Entonces, la conciencia se evalúa con el Glasgow para ver el sensorio y el alerta, ¿correcto? Pero puede haber pacientes
que sí tienen un Glasgow normal o muy cercano a la normalidad, pero tienen problemas para diferenciar el sujeto y el objeto. Eso se conoce como anublamiento de la conciencia. Se anubla, se entorpece, anublamiento. ¿Ya? Entonces tienes estrechamiento o acortamiento de la conciencia, entrar en coma, o tienes anublamiento de la conciencia. ¿Quieren un ejemplo? Cuando estamos soñando, tenemos un anublamiento de nuestra conciencia, porque creemos que estamos en el sueño, pero en verdad no existe ese sueño. Y como que no está clara la división entre lo que es real y lo que no es real, entre el sujeto y el objeto. ¿Ya? Eso es un anublamiento. Muy bien, así que varias cosas te anublan tu conciencia. Por ejemplo, las drogas, por ejemplo, estados psicóticos, te anublan la conciencia. ¿Ya? Atención. Lo que nos importa en la atención es cuando ésta está disminuida, ¿no es cierto? Eso se llama distraibilidad o hipoprosexia. Distraibilidad o hipoprosexia. Y un chico es distraído en una enfermedad conocida y clásica como trastorno de déficit de atención e hiperactividad. En el TDAH hay hipoprosexia, problemas en la atención. Muy bien. La orientación sí es fácil de explicar. Una persona está desorientada en tiempo, espacio o persona. Así que ahí no hay mucho que hablar. Recuerden que la orientación es un signo sensible de daño mental o cerebral. ¿Ya? Entonces, si uno está desorientado, es un dato sensible de que está afectado a la psique. Muy bien. Lenguaje. Los trastornos del lenguaje son muy variados, ¿ya? Cuando no se puede entender, se conoce como afasias, ¿se acuerdan en neurología? Afasias. Pero luego tienes otros trastornos del lenguaje, dentro de los cuales vamos a hablar solo de dos. La verborrea y el mutismo. Son dos extremos. La verborrea es una persona que presiona para hablar, típico de un maníaco. Y el otro extremo es el mutismo, alguien que no dice ni una sola palabra en absoluto, típico de los depresivos psicóticos o de los esquizofrénicos. ¿Ya? Muy bien. La afectividad, como les dije, es la expresión de la función del sistema límbico que tiene varios componentes. La afectividad tiene temperamento, tiene el humor, tiene las emociones y tiene los sentimientos. ¿Ya? Entonces, el temperamento es la forma constante de afectividad que tenemos. O sea, desde muy niños tenemos un cierto temperamento. Por eso es que tú escuchas decir, oye, Carlitos es chévere, ¿no? Desde chiquito era chévere, alegre. Oye, ¿y su hermana Carlita? No, Carlita es brava, renegona, desde niña. Ese es el temperamento. En cambio, el humor son los cambios temporales o transitorios de la afectividad. Por ejemplo, ayer estábamos todos felices, ¿no es cierto? O antes de ayer, y de repente sale el presidente y dice que hay 2 semanas más y te cambia el humor, pues. Entonces, el humor son cambios fluctuantes de la afectividad que son afectados o por el organismo, tienes hambre, tienes sueño y te pones de mal humor, o por el ambiente. Ese es el humor, ¿ya? La patología del humor, ¿cuál es, chicos? Cuando tu humor está constantemente a la baja, en el depresivo, eso se llama humor sombrío, o cuando tu humor está constantemente a la alta, eso se llama euforia en el maníaco, euforia, ¿ya? Muy bien. Las emociones, en cambio, son conductas aprendidas en respuesta a ciertos estímulos. Por ejemplo, cuando alguien te va a hacer daño, te puede dar miedo o te puede dar ira. O cuando alguien muere o alguien le causan un daño, te da tristeza, ¿correcto? Entonces, las emociones, buenas y malas, alegría, tristeza, miedo, ira, son conductas que hemos aprendido
en respuesta a ciertos estímulos, ¿ya? Entonces, uno tiene que identificar en las enfermedades psiquiátricas cuál es la emoción que predomina. Por ejemplo, en la ansiedad o en los trastornos relacionados a la ansiedad, la emoción que predomina es el miedo. Y el miedo que tiene un subtipo conocido como ansiedad, ¿no? Es un tipo de miedo subjetivo, que vamos a hablar después. Luego, en la depresión, la emoción que predomina es la tristeza, que puede llevar a su extremo, que es la melancolía. ¿Ya? En el maníaco, la emoción que predomina es la alegría, que puede llegar a su extremo, pues, ¿no es cierto? La expansividad máxima o la euforia. Y finalmente, el sentimiento, ¿ya? El sentimiento es cuando tu emoción lo has llevado a un plano cognitivo y le has dado un significado. O sea, si tú me dices que una persona triste, emocionalmente triste, tiene pensamientos de suicidio, tiene sentimientos de desvalorización, de desesperanza, que la vida no vale nada, entonces eso ya significa un sentimiento patológico. Si me dices que una persona maníaca, que está eufórica, tiene sentimientos de que es Jesucristo, que es un Salvador, entonces eso ya también es un sentimiento igual a normal, pero llevado a la alta. ¿Está bien? Eso es la patología del sentimiento. Muy bien, ahora vamos arriba. Esto ya está explicado los dos de acá. Ahora vamos a explicar percepción. La percepción tiene dos patologías fáciles de recordar. La ilusión y la alucinación. Se dice que tenemos una ilusión cuando vemos, oímos, sentimos, no lo sé, un objeto externo que existe, pero lo distorsionamos. ¿Ya? O sea, existe el objeto externo, pero lo distorsionas. Como por ejemplo, cuando estamos manejando o estás en el vehículo y ves al fondo como si fuera un oasis, ¿no? Es una ilusión, porque tú ves el aire enrarecido y caliente, ¿no? Que se distorsiona con el viento y parece agua. Es una ilusión. En cambio, la alucinación es cuando no hay objeto externo y tú lo ves, lo escuchas o lo sientes, pero no existe el objeto externo. Eso es alucinación. Y esto sí es un trastorno psicótico. Ese es peligroso, psicótico. Ver, escuchar cosas que no existen. ¿Ya? Muy bien. Pensamiento. El pensamiento se puede alterar de diversas formas. Es muy variado, así que eso les invito a que ustedes lo revisen. Sin embargo, les voy a repasar dos trastornos del pensamiento importantes. Trastorno del contenido del subtipo delirio y trastorno de la forma del subtipo fuga de ideas. ¿Ya? Entonces, se dice que un pensamiento es un delirio o delirante cuando es un pensamiento irracional, ilógico, pero que el paciente lo cree cierto. Eso es un delirio. Un pensamiento irracional que la persona lo cree cierto. ¿Ya? Entonces, si tú me dices, no, doctor, yo estoy convencido que son los Anunnakis reptilianos los que nos han sembrado el coronavirus. Entonces, yo antes de decirte que estás loco, te voy a preguntar cuáles son tus fuentes, cuáles son tus datos objetivos que te hacen llegar a esa conclusión. Doctor, yo lo he visto en el billete del dólar. Ahí está el Anunnaki reptiliano y aparte lo he sentido porque en las noches veo que bajan a mi cuarto y me dicen que esa es la explicación de esta pandemia. Ah, no, pero yo te mando al psiquiatra. Pues. Claro, yo te mando al psiquiatra con tu dosis inicial de clorpromacina o haloperidol si es que estás ya grave, pues, ¿no? Entonces, eso, chicos, es un delirio. Cuando tú tomas algo irracional como cierto y obviamente no lo puedes argumentar y tus argumentos los tienes ciertos y ante todos nosotros eso es algo irracional. Yo no digo que no exista, ¿no? Solamente digo que pruébamelo. Y si tu prueba es irracional, entonces tu razonamiento es irracional. Ahora, fuga de ideas. La fuga de ideas consiste, es un trastorno en la forma.
Es una persona que piensa tan rápido, se llama taquipsiquia, que pierde la idea directriz, o sea, no sabemos lo que nos está diciendo, y a eso se le añade verborrea, que habíamos visto que es un trastorno del lenguaje. Entonces, si una persona te habla, piensa rápido, perdón, taquipsiquia, no tiene una idea central que seguir y te habla mucho, verborrea, se conoce como fuga de ideas. Es un trastorno del contenido, perdón, de la forma del pensamiento típico de los maníacos, ¿ya? Muy bien. Inteligencia es fácil de explicar. La inteligencia, sobre todo cuando es menos de 70, es patológica y eso se conoce como retardo mental o trastorno neurocognitivo mayor. Si el niño nunca desarrolló un coeficiente intelectual normal, se llama retardo mental. Si el niño ya lo alcanzó, ha desarrollado su CI normal y luego lo ha perdido, se llama trastorno neurocognitivo mayor, lo que conocemos como demencia. ¿Ya? Muy bien. Vamos a memoria. Los trastornos de la memoria son varios, pero vamos a conversar básicamente de la amnesia. ¿Ya? La amnesia. La amnesia es la incapacidad para recordar, ¿no es cierto? Entonces, esta amnesia puede ser de dos tipos. La amnesia anterógrada, vamos a poner acá, la amnesia anterógrada no te permite retener ni almacenar la información correctamente. Y es la amnesia más frecuente de los pacientes dementes. En cambio, la amnesia retrógrada no te permite reconocer, o perdón, evocar es la palabra, no reconocer, evocar la memoria pasada. Entonces, la amnesia retrógrada no te permite recordar eventos que ya habías almacenado, ¿ya? Y cuando hay problemas del reconocimiento, tienes las paramnesias, como por ejemplo el déjà vu. ¿Se acuerdan el déjà vu? Tú crees que has estado en un lugar que nunca has estado. Tú crees haber visto algo que nunca has visto. Es un problema del reconocimiento de la memoria. Muy bien, esos son los tres trastornos. Amnesia anterógrada, amnesia retrógrada y problemas del reconocimiento para amnesias como el déjà vu. ¿Ya? Muy bien, ahora vamos acá a la acción. La acción se puede alterar de varias formas, ¿ya? De varias formas. Entonces, cuando una persona hace demasiado, tiene demasiada voluntad para hacer cosas y prácticamente está moviéndose de un lado para otro, se conoce como agitación. Agitación. Si es mental, psico, y si se mueve, motriz. Agitación psicomotriz es una alteración en la acción donde la persona quiere pensar, quiere hacer demasiado, patológicamente. ¿Ya? Y lo contrario, totalmente lo contrario, cuando absolutamente no quiere hacer absolutamente nada, se llama abulia. Cuando no quiere hacer absolutamente nada, no tiene voluntad para hacer ni pensar nada. Abulia. ¿Ya? Y dentro de otros trastornos que no son de la cantidad, sino de la calidad, tenemos la famosa catatonía. La catatonía es un complejo psiquiátrico de índole motora, donde el paciente tiene mutismo, no habla, mutismo, tiene aquinesia o asinesia, correcto, no se mueve en absoluto, está totalmente paralizado, ¿ya? Puede tener algunos movimientos, ¿ya? Medios raros, ¿ya? Como la garrotea del Chavo, no sé si recuerdan, ¿ya? Entonces, esa es una cataplexia, ¿ya? Posiciones anómalas que el paciente toma, ¿ya? Puede tener negativismo, el paciente se niega a recibir órdenes y a aceptar las órdenes, queda totalmente paralizado, negativismo, ¿ya? Estos pacientes tienen una rigidez seria, ¿ya? Rigidez seria, ¿se acuerdan el Chavo en la garrotera? Lo podían mover y se quedaba en esa posición que lo movían, ¿no es cierto? Bueno, todo eso es la catatonía, una combinación de mutismo, aquinexia, cataplexia, negativismo, rigidez seria y otros trastornos, por ejemplo,
ecomimia, ecolalia, y así puedo seguir, porque es bien largo la lista. Todos esos trastornos motores de origen psiquiátrico juntos se conocen como catatonía. Y esa catatonía se puede deber a un problema depresivo, psiquiátrico, etc. ¿Ya? Muy bien. Ya falta poco. Trastornos de la conciencia del yo. ¿Qué pasa si tú te confundes de tu ego? ¿Qué pasa si tú crees que eres varias personas a la vez? ¿Cómo se llama eso? ¿Correcto? Es cuando tienes egos múltiples. Es el trastorno de las personalidades múltiples. ¿Ya? Y eso se conoce como transformación. Transformación del yo. Te transformas en otros egos y te olvidas del otro anterior. ¿Ya? Y luego tienes cuando te identificas con el ego del otro. Tú crees que eres la otra persona o crees que la otra persona eres tú. Ese es un transitivismo. Transitivismo. Transmites, transfieres, correcto, transfieres tu ego hacia otra persona. Una transferencia de la interpretación del ego. ¿Ya? Muy bien. Es un poquito más raro, ¿no? Pero existe. Sobre todo en los esquizofrénicos. Hambre y apetito, bueno, eso es bien sencillo. Cuando estamos con problemas psiquiátricos puede haber ausencia total de apetito o de hambre, ¿no? No es lo mismo, ¿ya? Hambre es una respuesta orgánica, el apetito es una percepción en la mente, ¿ya? Entonces puede estar el apetito aumentado o disminuido, ¿ya? Y el sueño también tiene sus alteraciones, correcto. El insomnio, que es cuando 3 o más noches por semana, de varios meses, por lo menos 3 meses, no hemos podido conseguir un sueño reparador y conciliador, ¿ya? Insomnio. Luego tienes hipersomnia, tienes no sé, pues, pesadillas, terrores nocturnos y así diversos trastornos del sueño. Así que solamente vamos a comentar el más frecuente, que es el insomnio. Cuando una persona 3 días o más de la semana, por varios meses, tiene incapacidad para conciliar o para tener un sueño reparador, ¿ya? Y este insomnio se puede clasificar en insomnio de conciliación de los ansiosos e insomnio terminal de los depresivos. Se llama insomnio de conciliación cuando no puedes dormir, ¿ya? E insomnio terminal cuando te levantas muy temprano, ¿ya? El de conciliación es del ansioso y el terminal es del depresivo. ¿Ya, chicos? Entonces, con esto hemos terminado la primera parte, semiología, un poquito largo, yo lo sé, pero era necesario para el resto, ¿ya? En el transcurso de la clase vamos a hacer mucho más rápido las demás enfermedades, ya que no es necesario explicar signo por signo. Entonces, brevemente, antes de pasar al siguiente video, les hago un resumen de la clase. Acá vamos a ver todos los trastornos relacionados a la ansiedad. Lo voy a hacer súper resumido para que no les sea pesado. Acá vamos a ver los trastornos de personalidad, que son súper fáciles, es cuestión de ver las imágenes y te acuerdas. Acá vamos a ver el alcoholismo, que es una enfermedad muy poco preguntada en ENAM y en eSalud sobre todo, que les interesa, pero es muy preguntada en el residentado, así que lo vamos a explicar desde ahorita. Acá tienes esquizofrenia, que es una enfermedad que tiene muchas preguntas en eSalud y lo vamos a explicar al detalle, tanto su fisiopatología, su tratamiento y sus complicaciones, ahí lo tienen, es una de las clases un poco más densas. Y luego vamos a pasar a trastornos afectivos, que es la más importante de todas, ¿ya? Acá vamos a ver los aspectos generales, todo el tema de la estadística, de los tipos, acá vamos a ver los criterios diagnósticos de la depresión, el tratamiento de la depresión, y acá vamos a ver la contraparte, que son los diagnósticos o criterios del bipolar maníaco y su tratamiento, ¿ya? Entonces, con eso hemos terminado nuestra clase de psiquiatría, que va a estar bien sencilla. Como ven, todo está casi escrito en los temas importantes. Miren, hay bastante texto, en este bastante foto, porque basta con la foto. Y este es el único que vamos a repasar a detalle cuadro por cuadro. Va a ser bien fácil la clase y probablemente terminemos también rápido, ¿ya?
Muy bien chicos, entonces lo dejamos acá, nos vemos en el siguiente video.